Saludos a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Es para nosotros un honor compartir esta mesa de conversación con el coronel César Carrión, asambleísta por el Cotopaxi, quien nos va a hablar sobre un hecho que para todos es muy conocido, un hecho lamentable para nuestra nación, y es que ya nos acercamos en los próximos días a un aniversario más del 30 de septiembre. Bienvenido, coronel Carrión, para nosotros es un placer y un honor tenerlo acá, y tenemos muchas preguntas que hacerle en este conversatorio. Gracias, Andrés, un gusto saludarte y estamos listos para conversar. Coronel, nosotros hemos recibido como ecuatorianos durante la década pasada pues mucha información errónea. Eso está saliendo mucho a la luz. ¿Y por qué no hablar de un hecho tan trascendental para la nación como este nefasto 30 de septiembre? ¿Qué ha pasado con el discurso que se dio en tal entonces y qué ha pasado ahora? Mire, después del 2010, yo había manifestado en aquella época una verdad en la cual no le gustó al presidente. Esa verdad salió en una entrevista en CNN, en el cual el periodista me preguntaba, ¿hubo alguna persona apuntándole con un arma en la habitación? ¿Había un peligro en contra del presidente? Yo contesté que no, porque estaba la seguridad, el personal médico, funcionarios públicos, el canciller Patiño, el ministro del Interior, el jefe de la seguridad, un capitán de navío apellido Andrade. Esa verdad me costó una sabatina en la cual me dedicó casi 10 minutos acusándome de conspirador, acusándome de un subalterno que le estoy haciendo quedar como mentiroso. Bueno, y dispuso al ministro de Justicia, Gustavo Yal, de aquella época, que hablara con el fiscal porque yo era el conspirador. Es decir, ya me sentenció y efectivamente esa sabatina del 23 de octubre del 2010, a los 3 días yo ya estaba en prisión. Es decir, se ordenó desde una sabatina para tapar, para dar ejemplo a quien ose decir, tanto algún medio de comunicación como cualquier ciudadano que contradiga la tesis del presidente, pues le iba a pasar lo mismo que a mí. A pesar de que yo había dicho la verdad, pero me costó 7 meses y medio estar en prisión, un proceso judicial que quisieron presionar el propio demandante, en aquel tiempo el ministro José Serrano, quien me demandó, fue a presionar al Tribunal Quinto de Garantías Penales para que me sentenciaran, para que me acusaran. Eso no se dio, yo salí absuelto en las 3 instancias que son de todo este proceso judicial hasta la Corte Nacional, y bueno, y se desvirtuó, no hubo prueba alguna en mi contra porque no existía. Lo del video de la puerta, manipularon mi video, y bueno, he salido en libertad por la puerta grande y estamos luchando por aquellos perseguidos todavía, porque con el estado de propaganda, el Estado quiso poner la tesis todavía de mantener la tesis del intento de golpe de Estado, de secuestro, de magnicidio, conformó la comisión del 30 de septiembre, presidida por su amigo Carlos Vaca Mancheno, y que esta comisión ya ha sido cuestionada porque utilizaron gastos de la Secretaría de Inteligencia cuando era una comisión ad honorem. Esta comisión ad honorem que también manipularon videos, según lo dijo Carlos Poli en otro audio, entre los compadres, Carlos Poli y José Serrano. Todo eso se ha evidenciado y hay otras pruebas más que va saliendo a la luz hoy en el 2018 y que ya los fiscales ya no tienen la presión, pues ahora sí deben investigar con imparcialidad y ubicar a los responsables y llevarles ante la justicia para que sean procesados y tengan la sentencia que merecen. Y no aquellos policías que son inocentes, que no estuvieron en el lugar, pero para justificar el gobierno anterior, pudo con la justicia sentenciarlos a 12 años de prisión. Hay otros policías que han hecho denuncias desde el 2011, nunca les tramitaron. ¿Por qué? Porque eran demandas en contra del Estado, en contra del general González, del general Castro. Porque, por ejemplo, en el caso del policía, el cabo Nelson Puentestar, que tiene todavía la bala a pocos centímetros de la columna, una bala periciada militar que vio desde dónde le dispararon, desde qué parte estuvieron los militares, que no estuvo armado y lo dejaron hasta por muerto, lo fueron a patearle en el piso. Él estaba casi más del otro lado que de esta vida y estuvo 15 días en coma
después se recuperó, le chantajeaban para que no diga las verdades, no denuncie. Sin embargo, todos los ofrecimientos que tuvo nunca le cumplieron, fue dado de baja, su salud es muy delicada y nunca se le hizo justicia. Hay otro caso también del señor coronel Silvio Álvarez, que también como paciente ambulante fue ese día del 30 de septiembre. Pero después de la sorpresa de ese enfrentamiento, él tuvo que refugiarse. No estuvo armado, él fue a acudir a una consulta, a una cita médica que tenía. Tenía diabetes. Y viendo ese enfrentamiento, se refugia en una camioneta de la policía de Dinapen, en el parqueadero, en la parte baja del hospital. Pues allá los militares fueron a cernirle a bala, 16 impactos de bala. Por milagro, porque se acostó en el asiento delantero, escudándose del motor, con el motor del vehículo, no sufrió los impactos. Pero llegaron ahí los militares, y ahí lo agredieron físicamente, y lo dejaron casi medio muerto, y lo trasladaron en un camión militar al colegio militar en la avenida Orellana. Luego le reconocieron por ahí otro oficial del ejército y lo trasladaron, que no le agredan más, lo trasladaron luego al hospital militar. Casos como estos han hecho las denuncias y nunca se tramitaron. Es decir, todo era para encubrir al mandatario y que no se descubra la verdad. ¿Cómo puede ser un rescate con 900 militares, 18 vehículos blindados, armamento, munición y con conscriptos, entre comillas, a rescatarle? Le rescatan y salen escoltados por la policía en un vehículo no blindado. Y dice, el presidente tenía un peligro de muerte. ¿Dónde estaba el peligro de muerte? El peligro de muerte es cuando le exponen en medio de la balacera en un vehículo no blindado. Hoy se está investigando la muerte de Froilán Jiménez. Y tienen que irse hasta las últimas consecuencias para ver quiénes realmente eran los responsables de ordenar un ataque al hospital primero, donde habían pacientes, 64 pacientes hospitalizados en cama, personal médico, administrativo, logístico, que estuvimos laborando. Yo, como director administrativo de ese hospital, cumpliendo con responsabilidad, estuve laborando hasta la medianoche, y ahí están los documentos, ¿no? Sin embargo, la persecución fue inmediata, luego de haber dado esa declaración a CNN, luego de haber trabajado apenas 6 meses, me hicieron 2 auditorías de parte del propio Contralor de aquella época, Carlos Polis, y me multaron por no haber asegurado con pólizas un bien público, cuando en esa época no había pólizas de seguro para asegurar a ningún bien público en todo el país. Después de la multa que me entregó y que me dio la Contraloría, a los pocos meses, por primera vez emiten un telegrama por la parte de la Policía Nacional, de la Dirección General de Logística, diciendo que por primera vez contratan pólizas para asegurar los bienes públicos, especialmente de la Policía Nacional. Ahí está la forma de persecución. Para nosotros ha sido clave tener esta conversación con el coronel César Carrión, quien nos ha acompañado en esta tarde, para esclarecer muchos hechos que la ciudadanía no conocía. Habrán muchos hechos más que seguirán saliendo a la luz y que seremos partícipes y testigos fieles de este tema. ¿Tiene algo que decirle a la nación? ¿Tiene algún mensaje que brindarnos a los ecuatorianos de parte de un asambleísta probo del movimiento político, creo, como lo es usted, coronel Carrión? Mire, después de este tema del 30 de septiembre, yo pienso que las instituciones, tanto Fuerzas Armadas como de policía, se desmantelaron internamente, afectaron a la seguridad social de cada una de las instituciones. Hoy por hoy, por ejemplo, rige para la policía 2 sistemas de seguridad social dentro de una misma institución. Lo mismo pasa en las Fuerzas Armadas. Es decir, desinstitucionalizaron estas entidades que tienen que ver con la seguridad social. Un decreto inconstitucional, el decreto 632, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Públicos, el COESCOP, que también no es aplicable, y donde se quiso conformar un libro tercero para ya tener una estructura de un cuerpo civil armado. ¿De qué se trata? En vez de consolidar una institución policial, lo desarmaron definitivamente. Ahí tenemos el control del tránsito, que controla a medias porque están hecho cargo los GAT, el control migratorio en los puertos, puentes y aeropuertos, no controla la policía directamente,
son empleados civiles del Ministerio del Interior. El ECU 911 es el corazón del auxilio que tienen los ciudadanos hacia la policía y no administra la policía, administran unos intermediarios. Todo esto se tiene que corregir y vamos a luchar también por una ley de seguridad integral del Estado, donde ya no tenga ese rango que tenía la Secretaría de Inteligencia, que recientemente lo cambiaron simplemente de nombre, ¿no? Vamos a darle el lugar que le corresponde y las funciones que debe cumplir. Ellos eran los indicados para advertir sobre los atentados que sufrió la frontera, del secuestro y asesinato de los periodistas. Esa era la obligación de esa Secretaría Nacional de Inteligencia. Sin embargo, se dedicaron a perseguir a la oposición, ¿no? A hacer secuestros, ahí está el caso Balda, y posiblemente otras implicaciones de otras muertes, que deberán ser esclarecidas por la justicia. Hoy la justicia tiene un reto: transparentarse e investigar y cumplir su misión. Nada más. Agradecemos la presencia del coronel César Carrión, asambleísta por el movimiento Creo por la provincia del Cotopaxi, quien nos ha acompañado y ha hablado de un tema muy crítico para nuestro país, que es el tema del 30S. Esperamos pues volverlo a tener acá en esta mesa de conversación y conocer más a detalle qué ha pasado con este tema, un tema que jamás olvidaremos. Hasta una próxima emisión.